Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en el video de hoy vamos a aprender a cómo activar el archivo de historias en Facebook para que todas las historias que publiquemos queden guardadas ahí, en el archivo justamente. Vamos rápido, estamos en la aplicación, vamos a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha, o también puede que ahí les aparezca su foto de perfil. Tocamos ahí. Aquí vamos a entrar en configuración, podemos hacerlo tocando en el engranaje de arriba o si no bajar un poco hasta encontrar la opción configuración y privacidad. Vamos a hacerlo desde ahí. Tocamos en configuración y privacidad. No olviden suscribirse a mi canal por favor antes de que se vayan, compartan el video también, dejen un like, un comentario. Y si desean aprender más cosas sobre Facebook, por aquí les va a estar apareciendo algún video muy bueno, que también lo van a poder encontrar en la descripción y en el comentario fijado. Una vez aquí vamos a tocar en configuración, la primera opción, en esta. Ahora vamos a bajar hasta encontrar en donde dice público y visibilidad. Controla quién puede ver lo que compartes en Facebook. Vamos a tocar en la opción historias. Aquí podemos ver, dice, elige quién puede ver tus historias y administra tu archivo. Tocamos en donde dice archivo de historias, guarda las historias automáticamente después de que desaparecen. Entramos ahí y activamos en donde dice guardar en el archivo. Dice, activa el archivo para guardar tus historias automáticamente una vez que desaparezcan. Solo tú puedes ver tu archivo de historias. Vamos a activar esa opción. Ahí está, eso es todo lo que hay que hacer. No es nada difícil. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.